La joven repartidora fue a la mansión con una bicicleta antigua. El millonario no pudo dejar de ser. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol de la tarde pintaba el cielo de Ciudad de México con tonos dorados cuando Lucía pedalaba su vieja bicicleta de hierro por las calles de las lomas. El vestido floreado ondeaba con la brisa suave mientras se equilibraba, protegiendo cuidadosamente la comida que llevaba en su bolsa térmica. Aquella no era una entrega común, era su primer pedido para una de las mansiones más imponentes del barrio. La bicicleta, herencia de su abuelo Emilio, había sido restaurada con tanto cariño que cada pieza parecía contar una historia. El manubrio, ligeramente torcido hacia la derecha, guardaba las memorias de las mañanas en que él le enseñó a pedalear en las calles tranquilas de su pueblo natal en Guanajuato. El asiento remendado aún mantenía el olor a cuero antiguo, recordándole las tardes en que observaba al abuelo en su taller improvisado, reparando bicicletas para todo el vecindario. Al llegar a los portones de la mansión de los Hernández, Lucía sintió que su corazón se aceleraba, no por la imponencia de la construcción en sí, sino por el peso de la responsabilidad. Aquella entrega podría significar un cambio en su vida. Los platillos guanajuatenses que preparaba con tanto cariño comenzaban a ganar fama en el barrio, y un cliente influyente podría abrirle muchas puertas. Del otro lado de los vidrios polarizados de la mansión, Eduardo Hernández observaba la escena inusual con creciente curiosidad. Había algo magnético en la simplicidad de aquella joven, que contrastaba drásticamente con el escenario a su alrededor. Entre autos importados y choferes uniformados, ella destacaba como una pintura viva de un México que él hacía mucho tiempo no veía. «Señor, la repartidora llegó con su pedido», anunció la ama de llaves, pero Eduardo ya estaba camino a la puerta. Por primera vez en años, se sentía impulsado a recibir personalmente una entrega. Había algo familiar en aquella escena que lo transportaba a sus propios recuerdos de infancia en Guanajuato. Lucía desmontó de la bicicleta con la gracia de quien realizaba aquel movimiento cientos de veces al día. Sus ojos castaños, vivos y determinados, encontraron los de Eduardo, y por un breve momento el tiempo pareció desacelerar. Ella acomodó el vestido floreado, un modelo sencillo que su madre había cosido, y caminó hacia la puerta con la bolsa térmica en mano. «Buenas tardes, señor Hernández. Traje su pedido como acordamos», dijo ella, su voz cargando el acento suave del interior de Guanajuato. Eduardo no podía apartar la mirada de la escena. Había algo profundamente auténtico en aquella joven que lo intrigaba. «Por favor, pase», invitó él, sorprendiendo no solo a Lucía, sino también a su ama de llaves que observaba la escena con visible desaprobación. «Me gustaría saber más sobre estos platillos que han conquistado al vecindario». Lucía dudó por un momento, pero algo en la mirada de Eduardo la hizo aceptar la invitación. Mientras lo seguía por los corredores lujosos de la mansión, no pudo evitar notar cómo él parecía fuera de lugar en medio de tanto lujo. Había una sencillez en sus gestos que no combinaba con la formalidad del ambiente. En la cocina, Eduardo insistió en que ella lo acompañara mientras probaba las enchiladas mineras que había encargado. El aroma familiar llenó el ambiente y por un momento ambos se vieron transportados a sus respectivas infancias en Guanajuato. «Esto me recuerda a la comida de mi abuela», comentó Eduardo, sus ojos brillando con una emoción adormecida desde hacía mucho tiempo. «Hace años que no siento este sabor a hogar». Lucía sonrió, reconociendo en aquel hombre exitoso algo que veía diariamente en el espejo, la nostalgia de sus raíces. «Es la receta de mi abuelo», reveló ella. Él siempre decía que la comida no es solo sustento, es memoria. La conversación fluyó naturalmente, como un río encontrando su cauce. Eduardo descubrió que Lucía había llegado a Ciudad de México hacía 2 años, cargando apenas la bicicleta del abuelo y el sueño de abrir su propia cafetería. Ella, por su parte, percibió que detrás de la fachada del empresario exitoso había un hombre que aún guardaba el gusto por las cosas simples de la vida. El tiempo pasó inadvertido.
y cuando Lucía se dio cuenta, el sol ya se ponía en el horizonte capitalino. «Necesito irme», dijo ella levantándose. «Todavía tengo otras entregas que hacer». Eduardo la acompañó hasta la puerta, sintiendo una inexplicable renuencia a ver aquel momento terminar. Observó mientras ella montaba nuevamente en su bicicleta, el vestido floreado bailando con el viento del atardecer. 3 semanas pasaron desde aquel primer encuentro, y Eduardo se encontraba cada vez más ansioso por las entregas de Lucía. Había algo reconfortante en su presencia que lo hacía olvidar momentáneamente las presiones constantes de su vida corporativa. En sus breves conversaciones, descubrió que compartían no solo los orígenes guanajuatenses, sino también una mirada similar sobre la vida. Aquella tarde, nubes oscuras se amontonaban en el cielo de Ciudad de México, anunciando una tormenta. Eduardo estaba en una videoconferencia importante cuando los primeros truenos comenzaron a resonar por la ciudad. Sus pensamientos, sin embargo, estaban divididos entre los números presentados en la pantalla y la preocupación por Lucía, que debería llegar en cualquier momento con su entrega semanal. El temporal se desató sin aviso, transformando las calles en ríos improvisados. Fue entonces cuando la vio por la ventana de su oficina. Lucía pedaleaba con dificultad, protegiendo la bolsa térmica con su propio cuerpo mientras la lluvia castigaba implacablemente. Sin pensarlo 2 veces, Eduardo interrumpió la reunión y bajó las escaleras corriendo. «¡Estás empapada!», exclamó él ayudándola a entrar. Lucía temblaba de frío, su ropa completamente mojada pegada al cuerpo. La bicicleta, que había recostado bajo la protección del porche, goteaba formando un charco en el piso impecable. «Disculpe, señor Hernández», comenzó ella, pero Eduardo la interrumpió con un gesto. «Por favor, llámame Eduardo. Y no hay de qué disculparse. Ven, necesitas secarte antes de que te enfermes». La ama de llaves, doña Socorro, fue rápidamente movilizada para proporcionar toallas y ropa seca para Lucía. Mientras tanto, Eduardo ordenó preparar un té caliente y llamó para cancelar sus compromisos de la tarde. Algo le decía que aquel momento no debería ser desperdiciado. Lucía reapareció minutos después, vistiendo un conjunto de pants que pertenecía a la hija de doña Socorro. Sus cabellos oscuros, aún húmedos, enmarcaban un rostro que alternaba entre la vergüenza y la gratitud. «No tenía que molestarse», dijo ella, sentándose a la mesa de la cocina donde Eduardo la esperaba, con 2 tazas de té humeante. «No es ninguna molestia», respondió él empujando hacia ella un plato de galletas caseras. «De hecho, me diste una excelente excusa para escapar de una reunión aburrida». Lucía rió, y el sonido de su risa pareció iluminar el ambiente. Afuera, la tormenta continuaba, pero dentro de la mansión se creaba una burbuja de calidez que ninguno de los dos estaba preparado para romper. «¿Sabes?», sí, comenzó Eduardo después de un momento de silencio confortable. «Desde que empezaste a traer tus platillos, he pensado mucho en Guanajuato, en cómo la vida era diferente allá». Lucía asintió, comprendiendo perfectamente lo que él quería decir. «A veces me pregunto si no cometí un error viniendo a Ciudad de México. Todo aquí es tan acelerado». «¿Y por qué viniste?» «Por el mismo motivo que todos vienen, supongo, en busca de un sueño». Ella hizo una pausa, como si decidiera si debía continuar. «Quiero abrir mi propia cafetería, un lugar que sirva no solo comida, sino memorias, ¿sabes? Como las cafeterías que existían en mi pueblo, donde las personas realmente se encontraban, conversaban». Eduardo la observaba con interés creciente. Había una pasión genuina en su voz cuando hablaba de sus planes, una luz que él no veía hacía mucho tiempo en su propio reflejo. «¿Y cómo va ese sueño?», preguntó él genuinamente interesado. Lucía suspiró jugando con la taza entre sus manos. «Por ahora son solo entregas, pero cada cliente satisfecho es un paso más cerca, ¿no es cierto? Al menos eso es lo que mi abuelo siempre decía». La lluvia comenzó a disminuir afuera, pero ninguno de los dos parecía notarlo. Estaban inmersos en una conversación que fluía naturalmente, compartiendo historias de sus pueblos natales, de sus familias, de sueños guardados en cajones que raramente eran abiertos.
Eduardo escuchaba cada palabra con atención, descubriendo en Lucía una sabiduría que iba mucho más allá de su edad. Ella hablaba de la vida con una simplicidad que lo hacía cuestionar todas las complicaciones que había creado en su propia existencia. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina a la mansión de los Hernández. Las entregas de Lucía, antes semanales, se volvieron más frecuentes, y Eduardo comenzó a programar sus reuniones de forma que siempre estuviera libre para recibirla. La cocina de la mansión, antes un ambiente estéril y poco utilizado, cobró vida con el aroma de las comidas guanajuatenses y las conversaciones sin pretensiones que se extendían cada vez más. En una tarde particularmente tranquila, mientras Lucía organizaba los recipientes vacíos en su bolsa térmica, Eduardo notó un pequeño cuaderno gastado que cayó de su bolsillo. Las páginas amarillentas estaban llenas de una caligrafía antigua y recetas cuidadosamente anotadas. «Es de mi abuelo», explicó ella, recogiendo el cuaderno con cariño. Él anotaba todas las recetas que aprendía. Algunas tienen más de 50 años. Eduardo se imaginó al viejo señor que conocía solo a través de las historias de Lucía, inclinado sobre aquel mismo cuaderno, registrando secretos culinarios que atravesarían generaciones. «Debe ser todo un tesoro», comentó. «Es más que eso», respondió Lucía, sus ojos brillando con emoción, contenida. «Cada receta tiene una historia. ¿Ves esta de aquí?». Ella abrió en una página específica, donde una receta de pan de elote estaba anotada con detalles minuciosos. «Fue la primera que él me enseñó a hacer. Yo tenía 8 años y apenas alcanzaba la estufa». Eduardo observó cómo ella acariciaba las páginas amarillentas con reverencia. «Hablas de él con tanto cariño. Debes extrañarlo mucho». «Lo extraño», admitió Lucía. «Pero él está en todo lo que hago, en la forma como sazonó la comida, en el modo de organizar las entregas, hasta en la bicicleta, especialmente en la bicicleta». Fue entonces cuando Eduardo se dio cuenta de algo, que estuvo frente a sus ojos desde el primer día. La bicicleta era de él, ¿verdad? Lucía asintió, una sonrisa nostálgica en sus labios. «Fue lo último que me dio antes de partir. Dijo que ella me llevaría a donde necesitara ir, siempre que no perdiera la dirección de mi corazón». El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Eduardo sintió un nudo en la garganta al percibir la profundidad del significado de aquella simple bicicleta de hierro. No era solo un medio de transporte, era un legado, una promesa, una conexión con alguien profundamente amado. «¿Sabes?», comenzó él después de un momento, «a veces me pregunto si no perdí la dirección de mi corazón hace mucho tiempo». Lucía lo miró con curiosidad, animándolo silenciosamente a continuar. «Vine a Ciudad de México hace 20 años, lleno de planes. Quería construir algo significativo, hacer una diferencia, pero en algún momento entre una reunión de accionistas y otra, olvidé por qué empecé». «¿Y por qué empezaste?», preguntó Lucía suavemente. Eduardo cerró los ojos por un momento, buscando en sus memorias la respuesta a aquella pregunta aparentemente simple. Quería crear espacios donde las personas pudieran encontrarse, compartir momentos, lugares que hicieran la diferencia en la vida de las personas, ¿sabes? «¿Como una cafetería?», sugirió Lucía, un brillo de entendimiento en su mirada. «Sí, como una cafetería», rió Eduardo percibiendo la ironía. «Acabé convirtiéndome en un ejecutivo de una gran cadena de centros comerciales. No es exactamente lo mismo, ¿verdad?». Lucía negó con la cabeza, pensativa. Tal vez no sea demasiado tarde para recuperar esa dirección. Las palabras de ella quedaron flotando en el aire, cargadas de posibilidades. Eduardo miró por la ventana, observando el movimiento de los autos lujosos en la calle, y por primera vez en mucho tiempo se sintió desconectado de aquel mundo que había construido a su alrededor. «A veces», continuó él, «miro todo esto y ya no reconozco al chico de Guanajuato que quería cambiar el mundo. Es como si estuviera viviendo la vida de otra persona». «¿Y qué te impide cambiar eso?», cuestionó Lucía, su voz cargando una sabiduría que iba más allá de sus años. Eduardo soltó un suspiro pesado.
Compromisos, expectativas, responsabilidades. Es difícil dejarlo todo cuando tantas personas dependen de tus decisiones. Mi abuelo siempre decía que no necesitamos dejarlo todo para cambiar algo. A veces basta un pequeño desvío de ruta para encontrar un camino mejor. Las palabras de Lucía resonaron en la mente de Eduardo, despertando ideas y posibilidades que hacía mucho tiempo estaban adormecidas. La miró, admirando cómo alguien tan joven podía cargar tanta sabiduría. A la mañana siguiente, Eduardo apenas pudo concentrarse en sus reuniones. Las palabras de Lucía sobre pequeños desvíos de ruta no dejaban de resonar en su mente. Durante una presentación particularmente tediosa sobre índices de ocupación de sus centros comerciales, sus pensamientos vagaron hacia el cuaderno de recetas del abuelo de Lucía y hacia todos los sueños que él mismo había guardado a lo largo de los años. Durante el almuerzo, encerrado en su oficina, comenzó a investigar sobre el mercado de cafeterías en Ciudad de México. Estudió casos de éxito, analizó ubicaciones prometedoras, hizo cálculos preliminares. Cuanto más se adentraba, más sentía aquella antigua pasión por crear espacios significativos reencendiéndose en su pecho. Cuando Lucía llegó aquella tarde con su entrega habitual, encontró a Eduardo diferente. Había una nueva energía en sus movimientos, un brillo especial en su mirada. «Lucía», comenzó él, tan pronto como ella entró en la cocina, «necesito hacerte una propuesta». Ella lo miró con curiosidad, colocando la bolsa térmica sobre la mesa con cuidado. «¿Qué tipo de propuesta?» «Una propuesta de sociedad», respondió él, observando atentamente su reacción. «Quiero ayudarte a realizar tu sueño de la cafetería». Lucía parpadeó varias veces procesando la información. «¿Sociedad? ¿Pero por qué?» «Porque tú tienes algo que yo perdí hace mucho tiempo. Pasión por lo que haces. Y yo tengo algo que puede ayudarte. Experiencia en negocios y capital para invertir». «Señor Hernández». «Eduardo», se corrigió ella. «No sé si puedo aceptar. Es mucha responsabilidad». «Escucha», dijo él, acercando una silla para que ella se sentara. «No quiero solo invertir dinero, quiero formar parte del proyecto, ayudar a construir algo significativo, como soñaba hacer cuando llegué a Ciudad de México». Lucía se sentó, aún aturdida, por la propuesta. «Pero tus negocios, tu empresa, seguirán existiendo», completó él. «Pero esto sería algo diferente, algo nuestro, un pequeño desvío de ruta, como tú misma dijiste». Los ojos de Lucía brillaron con una mezcla de esperanza y aprensión. «¿Y cómo funcionaría?» «Para empezar, podríamos hacer una prueba. ¿Qué tal participar en algunas ferias gastronómicas? Sería una forma de probar las recetas, construir una clientela, entender mejor el mercado». Lucía se mordió el labio pensativa. «Tengo miedo de decepcionarte». «Lucía», dijo Eduardo, su voz suave pero firme, «ya estás haciendo mucho más que entregar comida. Estás entregando memorias, afecto, conexiones. Es exactamente eso lo que una cafetería necesita hacer». Ella miró por la ventana, hacia su bicicleta estacionada en el jardín. El sol de la tarde hacía brillar el metal restaurado, recordándole las palabras de su abuelo sobre seguir la dirección del corazón. «¿Y si no funciona?», preguntó ella, volviendo su mirada hacia Eduardo. «¿Y si funciona?», respondió él con una sonrisa. «Además, no estamos hablando de una inversión millonaria. Vamos a empezar pequeño, aprender con cada paso». Lucía respiró profundo, sintiendo el peso de la decisión. Era un momento crucial, de esos que su abuelo decía que definían el rumbo de una vida. «Necesito pensarlo un poco», dijo finalmente. «Claro», concordó Eduardo. «Tómate el tiempo que necesites. Pero debes saber que no es solo una inversión financiera para mí. Es una oportunidad de recuperar algo que perdí en el camino». Cuando Lucía se despidió aquella tarde, había una energía diferente en el aire. Ambos sabían que estaban al borde de algo significativo, más grande que ellos mismos. Eduardo la observó pedalear por la calle, el vestido floreado bailando con el viento, y sintió una certeza creciente de que aquella asociación improbable
podría ser exactamente lo que ambos necesitaban. Una semana después de la propuesta de Eduardo, Lucía regresó a la mansión con una respuesta. Su corazón latía acelerado mientras estacionaba la bicicleta en el lugar de siempre, pero había una nueva determinación en sus pasos cuando atravesó el jardín en dirección a Pinsons, la puerta. «Acepto», dijo ella tan pronto como Eduardo la recibió en la cocina, «pero con una condición. Quiero que sea algo verdadero, algo que mantenga la esencia de lo que vengo haciendo». La sonrisa que iluminó el rostro de Eduardo fue genuina. «Era exactamente eso lo que esperaba escuchar», respondió él, sacando una carpeta de documentos que había preparado. «De hecho, ya comencé a investigar algunas ferias gastronómicas que se realizan en la ciudad». Lucía se acercó a la mesa, donde Eduardo había esparcido folletos y formularios de inscripción para diversos eventos. «La Feria Gastronómica de Coyoacán se celebra dentro de 3 semanas», explicó él, señalando uno de los panfletos. «Es un evento menor perfecto para empezar». «¿3 semanas?» Lucía abrió mucho los ojos. «Es muy poco tiempo para prepararlo todo. Por eso mismo necesitamos comenzar ahora», respondió Eduardo, contagiado por un entusiasmo que hacía años no sentía. «Primero vamos a definir un menú especial para la feria». Lucía abrió su cuaderno de recetas, heredado del abuelo, y comenzó a hojear las páginas amarillentas con cuidado. «Podemos hacer una selección de lo que ha funcionado mejor en las entregas, junto con algunas recetas especiales de aquí». Las horas siguientes fueron dedicadas a planear cada detalle. Eduardo, acostumbrado a lidiar con grandes números y estrategias corporativas, se sorprendió con el placer que sentía al discutir minucias como la disposición de los platillos en el puesto y el orden de preparación de las recetas. «Necesitamos un nombre», dijo Lucía de repente, levantando los ojos del cuaderno. «Algo que represente lo que queremos transmitir». Eduardo miró por la ventana, donde la bicicleta de Lucía reposaba bajo la luz del atardecer. «¿Qué tal Flor de Hierro?», sugirió. «Como tu bicicleta, algo que une la delicadeza con la fuerza». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas contenidas. «Era así como mi abuelo me llamaba cuando era pequeña», reveló ella, su voz embargada por la emoción. «Entonces es perfecto», concluyó Eduardo, sintiendo que habían encontrado algo mucho más significativo que solo un nombre comercial. Los días que precedieron a la feria fueron intensos. Lucía se dedicó a probar y perfeccionar cada receta que sería presentada, mientras Eduardo se ocupaba de la parte burocrática y logística. Doña Socorro, el ama de llaves que inicialmente desaprobaba el acercamiento de los dos, acabó convirtiéndose en una aliada valiosa, ofreciendo sugerencias y ayudando en los preparativos. «Usted también es de Guanajuato, ¿verdad, doña Socorro?», Tae preguntó Lucía una tarde, mientras probaban una nueva versión de las gorditas. «Sí, niña, de San Miguel de Allende», respondió el ama de llaves, probando la gordita con aire crítico. «Necesita más queso, y no puedes tener prisa al cocinarlas, si no, no quedan bien». Eduardo observaba la interacción de las dos con una sonrisa discreta. Era como si su cocina, antes tan formal e impersonal, se hubiera transformado en un pequeño pedazo de Guanajuato en pleno corazón de Ciudad de México. La víspera de la feria llegó más rápido de lo que esperaban. Lucía pasó toda la tarde en la cocina de la mansión, preparando masas y separando ingredientes. Eduardo, por su parte, confirmó cada detalle de la logística, desde el horario de llegada hasta el montaje del puesto. «¿Estás nerviosa?», preguntó él, encontrando a Lucía sentada en la escalera trasera, tomando un café después de horas de preparación. «Un poco», admitió ella. «Es diferente a hacer entregas. Allá estaremos expuestos, vulnerables». Eduardo se sentó a su lado, algo que jamás hubiera imaginado hacer antes de conocerla. «¿Sabes qué es gracioso? Dirijo una empresa con miles de empleados, pero estoy más ansioso por esta feria que por cualquier reunión de consejo». Lucía rió, y el sonido de su risa pareció aliviar la tensión del momento. «Somos dos entonces. Pero ¿sabes una cosa? Creo que mi abuelo estaría orgulloso, no solo por el negocio en sí,
sino por haber encontrado a alguien que cree en el mismo sueño. Eduardo sintió el peso de aquellas palabras. Era verdad. En algún momento, el proyecto se había convertido en mucho más que una simple inversión. Era una oportunidad de redención, de reconexión con sus propios sueños olvidados. «Mañana es solo el comienzo», dijo él, levantándose y extendiendo la mano para ayudarla. «Y sea cual sea el resultado, ya ha valido la pena». Lucía aceptó su mano y se levantó, sintiendo una corriente de energía pasar entre ellos en aquel breve contacto. Por un momento, permanecieron allí quietos, sus manos aún unidas, mientras el sol se ponía en el horizonte capitalino. El día de la feria amaneció con una llovizna fina típica de Ciudad de México. Lucía llegó a la mansión antes de que saliera el sol, pedaleando su bicicleta con cuidado por las calles mojadas. Encontró a Eduardo ya despierto, terminando de organizar las últimas cajas en el auto que habían alquilado para el transporte. «¿Preparada?», preguntó él, ayudándola a bajar de la bicicleta. «Ahora es tarde para no estarlo, ¿no?», respondió. Ella con una sonrisa nerviosa. Coyoacán comenzaba a despertar cuando llegaron al lugar de la feria. Otros puestos ya estaban siendo montados, creando un clima de expectativa en el aire. Eduardo sorprendió a Lucía con su disposición para el trabajo físico, ayudando a montar la estructura del puesto sin importarle que su traje italiano se arrugara poco a poco. «Nunca imaginé ver al señor Hernández cargando cajas», comentó doña Socorro, que había insistido en acompañarlos para ayudar. «Ni yo», rió Eduardo pasándose la mano por la frente sudada. «Pero confieso que está siendo más divertido que mis reuniones habituales». El puesto de Flor de Hierro fue tomando forma poco a poco. Lucía había insistido en algunos detalles especiales. Manteles de colores vivos cubrían las mesas, pequeños jarrones con flores del campo daban un toque acogedor, y su bicicleta estratégicamente posicionada al lado servía como un reclamo único. «Quedó hermoso», dijo Eduardo, admirando el resultado final. «Parece un pedacito de Guanajuato en Ciudad de México». Las primeras horas fueron tensas. Los visitantes pasaban, miraban el menú, pero pocos se detenían. Lucía comenzó a sentir que crecía el desánimo, pero Eduardo se mantuvo optimista. «Siempre es así al principio», la consoló. «Las personas primero necesitan conocer, sentir el aroma». Como para confirmar sus palabras, el olor de las gorditas recién salidas del comal comenzó a atraer a los primeros curiosos. Una señora mayor fue la primera en acercarse, atraída no solo por el aroma, sino también por la bicicleta antigua. «Esto me recuerda a mi pueblo», comentó mientras probaba una gordita. «Hace tanto tiempo que no como algo así, con sabor a hogar». A partir de ahí las cosas comenzaron a cambiar. El boca a boca entre los asistentes a la feria trajo a más personas, y pronto se formó una pequeña fila delante del puesto. Lucía apenas tenía tiempo de respirar entre una atención y otra, pero su sonrisa no disminuía. Eduardo, que inicialmente planeaba solo supervisar, se descubrió totalmente involucrado en el trabajo. Atendía a los clientes, explicaba las recetas, contaba historias sobre el origen de los platillos. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente útil, conectado con algo real. A media tarde, sin embargo, un contratiempo amenazó todo el trabajo. El suministro de gas del puesto comenzó a fallar, comprometiendo la preparación de los platillos calientes. Eduardo vio el pánico en los ojos de Lucía. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó ella, viendo aumentar la fila de clientes. «No podemos parar ahora». Eduardo respiró hondo, pensando rápido. «Sigue atendiendo, voy a resolver esto». Salió apresurado, haciendo llamadas. 15 minutos después, estaba de vuelta con un nuevo tanque de gas que había conseguido en un restaurante conocido de los alrededores. Su ropa elegante estaba completamente sucia, pero su sonrisa era radiante. «¿Cómo lo conseguiste?», preguntó Lucía, impresionada. «Digamos que todavía tengo algunos contactos útiles en la ciudad», respondió él con un guiño. «Ahora, volvamos al trabajo». El resto de la tarde fluyó sin mayores problemas. Cuando el sol comenzó a ponerse, marcando el final de la feria,
Lucía y Eduardo estaban exhaustos pero satisfechos. Habían vendido casi todo el inventario y, más importante, recibido diversos elogios y pedidos de tarjetas. «Creo que podemos llamar a esto un éxito», dijo Eduardo, ayudando a desmontar el puesto. Lucía asintió, pero había una sombra de preocupación en su rostro. «Estuvo bien, pero todavía tenemos mucho que mejorar. La logística debe ser más eficiente. Necesitamos más equipos». Eduardo sonrió, reconociendo en ella la misma búsqueda de excelencia que lo había llevado al éxito en los negocios. «Y vamos a mejorar. Hoy fue solo el primer paso». En la semana siguiente a la feria, Lucía y Eduardo se reunieron en la cocina de la mansión para evaluar los resultados y planear los próximos pasos. La mesa estaba cubierta de notas, hojas de cálculo y el inseparable cuaderno de recetas del abuelo de Lucía. «Los números son prometedores», dijo Eduardo, analizando las hojas de cálculo que había preparado. «Pero lo más importante fueron los contactos que hicimos. Varias personas preguntaron si tenemos un espacio fijo». Lucía asintió, repasando mentalmente los comentarios de los clientes. Muchos dijeron que extrañaban un lugar así en Ciudad de México, con comida de verdad y ambiente acogedor. «Quizás sea hora de pensar en algo más grande», sugirió Eduardo sacando una carpeta que mantenía guardada. «He estado investigando algunos locales comerciales». Los ojos de Lucía se agrandaron. «¿No es muy temprano? Acabamos de hacer nuestra primera feria». En realidad, Eduardo dudó por un momento. «Encontré un lugar que creo que necesitas ver. Es pequeño, pero tiene potencial. Y lo más importante, tiene alma». Esa misma tarde, fueron a visitar el espacio. Estaba en una calle tranquila del barrio de Condesa, lejos del lujo de las lomas, pero con un encanto propio que recordaba a los pueblitos del interior. Era una antigua casa de planta baja, con ventanas grandes y un pequeño patio trasero. «Está abandonada desde hace algunos meses», explicó Eduardo mientras abría la puerta. «La antigua propietaria era una señora que mantenía aquí una tienda de antigüedades». Lucía entró con cuidado, observando cada detalle. El piso de mosaicos, hidráulicos aunque desgastado, aún mantenía sus patrones originales. Las paredes necesitaban pintura pero eran sólidas, y había algo en la forma en que la luz entraba por las ventanas que la hizo sentirse inmediatamente en casa. «Allí podría estar el mostrador», dijo ella, señalando una de las paredes. «Y aquella área sería perfecta para las mesas. El patio, imagina un jardín de hierbas frescas». Eduardo sonrió, satisfecho al ver el entusiasmo en sus ojos. «Sabía que te gustaría, pero hay algo más que necesito mostrarte». La condujo hasta el fondo de la casa, donde una puerta antigua llevaba a un pequeño cuarto anexo. Esto era el antiguo garage, pero creo que podría transformarse en una cocina profesional, completó Lucía, ya visualizando la disposición de los equipos. «Exactamente. Tendríamos que hacer una buena reforma, claro, cambiar toda la parte eléctrica, instalar ventilación adecuada». Lucía recorrió el espacio lentamente, tocando las paredes con las puntas de los dedos, como si quisiera sentir la energía del lugar. Se detuvo frente a una de las ventanas, observando el movimiento de la calle. «¿Sabes qué es lo que más me gusta?», dijo ella después de un momento. «Se puede llegar en bicicleta». Eduardo rió, pero había algo más en su mirada. Una mezcla de admiración y cariño que venía creciendo cada día. «Entonces, ¿qué opinas? ¿Quieres dar este paso?». Lucía respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión. Era un sueño demasiado grande para caber en sus ahorros de repartidora, pero también demasiado grande para dejarlo pasar. «¿Cómo lo haríamos?», preguntó ella volviéndose hacia Eduardo. «Financieramente, quiero decir». «Podemos estructurar una sociedad formal», respondió él, que ya había pensado mucho en eso. «Tú entras con tu conocimiento, tus recetas, tu experiencia. Yo entro con el capital inicial y mi experiencia en gestión. Y la división sería 50% para cada uno», dijo Eduardo sin titubear. «Socios iguales». Lucía negó con la cabeza sorprendida. «Pero tú vas a invertir mucho más dinero que yo».
y tú vas a invertir algo mucho más valioso, tu alma, tu talento, tu dedicación. Créeme, Lucía, sé reconocer el valor cuando lo veo. Una lágrima terca escapó por el rabillo del ojo de Lucía. La secó rápidamente, pero no antes de que Eduardo la notara. «Oye», dijo él suavemente, acercándose, «no tienes que decidir ahora. Puedes pensarlo con calma». «No necesito pensarlo», respondió ella, su voz firme a pesar de la emoción. «Este lugar es como si nos estuviera esperando, ¿sabes?». Eduardo asintió, entendiendo perfectamente lo que ella quería decir. Él mismo había sentido eso al encontrar el inmueble por primera vez. Aquella sensación inexplicable de que algunas cosas están simplemente destinadas a suceder. El entusiasmo inicial con el nuevo espacio pronto dio lugar a una serie de desafíos prácticos. La primera reunión con el arquitecto contratado por Eduardo reveló que la reforma sería más compleja de lo que imaginaban. La antigua instalación eléctrica necesitaba ser completamente rehecha. El techo presentaba filtraciones y la adecuación a las normas de la Secretaría de Salud exigiría cambios estructurales significativos. El presupuesto inicial tendrá que ser revisado, explicó Eduardo durante una reunión tensa en su oficina. Los costos de la reforma son prácticamente el doble de lo que previmos. Lucía sintió que el estómago se le hundía. Tal vez deberíamos buscar otro lugar, sugirió, aunque la idea de renunciar a aquel espacio ya dolía en su corazón. No, respondió Eduardo con firmeza. Ese lugar es perfecto para lo que queremos crear. Vamos a encontrar una manera. Fue en ese momento que la secretaria de Eduardo interrumpió la reunión. Señor Hernández, el consejo está esperando en la sala de videoconferencia. La reunión comenzó hace 10 minutos. Eduardo maldijo en voz baja. Había olvidado completamente el compromiso. Necesito irme, le dijo a Lucía. Pero no te rindas, ¿ok? Vamos a resolver esto. La reunión del consejo, sin embargo, trajo más complicaciones. Los otros directores estaban preocupados por lo que llamaban distracciones de Eduardo. Su involucramiento con el proyecto de la cafetería no había pasado desapercibido. Eduardo, dijo uno de los consejeros más antiguos, construiste un imperio en el sector de centros comerciales. No puedes arriesgarlo todo por una cafetería. No estoy arriesgando nada, se defendió Eduardo. Puedo administrar perfectamente los dos proyectos. No es lo que parece, intervino otro consejero. Tus asistentes comentan que has pasado más tiempo discutiendo recetas que analizando informes. Eduardo sintió que el rostro se le calentaba. Era verdad que en las últimas semanas había delegado algunas responsabilidades para dedicarse más al proyecto con Lucía, pero eso no significaba que estuviera descuidando la empresa. Señores, dijo él manteniendo la voz calmada, en 20 años, ¿cuántas veces he decepcionado a este consejo? El silencio que siguió fue su respuesta. Entonces les pido que confíen en mi juicio una vez más. La reunión terminó con un clima tenso, pero Eduardo consiguió ganar tiempo. Al regresar a su oficina, encontró a Lucía aún esperando, hojeando distraídamente su cuaderno de recetas. Disculpa la demora, dijo él aflojándose la corbata. ¿Dónde nos quedamos? Lucía levantó los ojos del cuaderno y Eduardo notó que ella había llorado. Tal vez ellos tengan razón, dijo ella suavemente. Tal vez esto sea una locura. ¿De qué estás hablando? Escuché algunos comentarios mientras esperaba. Las personas aquí no entienden por qué te estás involucrando en esto, con alguien como yo. Eduardo se sentó a su lado, sintiendo una mezcla de rabia y protección. ¿Y desde cuándo necesitamos que ellos entiendan? Pero tu reputación, tu empresa. Lucía, la interrumpió él, ¿sabes cuál ha sido mi mayor error en los últimos años? Dejar que otros definieran qué es el éxito para mí. No voy a cometer ese error de nuevo. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y preocupación. Pero los costos de la reforma. Vamos a renegociar con el arquitecto, buscar otros proveedores. Si es necesario, puedo vender algunas inversiones personales. Lo importante es no rendirse. Lucía abrió el cuaderno de recetas en una página específica, donde una foto antigua estaba cuidadosamente guardada. Mostraba a su abuelo junto a su bicicleta frente a una pequeña tienda en el interior de Guanajuato.
Él siempre decía que los mejores sueños son aquellos que nos asustan un poco, dijo ella acariciando la foto con cariño. Eduardo sonrió, sintiendo aquella ya familiar ola de admiración por ella. Tu abuelo era un hombre sabio y terco, completó Lucía con una pequeña sonrisa. Creo que heredé eso de él. Excelente, respondió Eduardo, porque vamos a necesitar mucha terquedad por delante. Las obras en 1907, la cafetería avanzaban lentamente, pero con constancia. Eduardo había conseguido renegociar algunos contratos y encontrado proveedores más accesibles sin comprometer la calidad del proyecto. Lucía, por su parte, continuaba con sus entregas para mantener un ingreso, ahora usando parte de la cocina reformada de la futura casa como base de operaciones. En una tarde particularmente movida, mientras Lucía preparaba algunos pedidos, un señor de apariencia distinguida entró en el establecimiento aún en obras. Tenía el cabello entrecano bien cortado y usaba un traje impecable, aunque de corte anticuado. «Disculpe, aún no estamos abiertos», dijo Lucía, saliendo de la cocina al oír los pasos. «Lo sé», respondió él con una sonrisa amable. «Pero el olor de sus gorditas atravesó la calle y no pude resistirme. ¿Sería posible hacer una excepción?». Había algo en el modo del señor que le recordaba a su abuelo, y Lucía se vio asintiendo antes de darse cuenta. «Claro, puedo preparar un café para acompañar». El hombre se sentó en una de las pocas mesas ya montadas, observando el ambiente con interés genuino. «Están haciendo un trabajo interesante aquí», comentó, manteniendo la estructura original, pero dando nueva vida al espacio. Lucía sirvió el café y las gorditas aún calientes, observando cómo el visitante examinaba cada detalle con ojos expertos. «¿Usted entiende de arquitectura?». «Un poco», respondió él modestamente, «pero entiendo más de historias. Y este lugar tiene una historia interesante que contar». En ese momento, Eduardo llegó cargando algunas muestras de tela para las cortinas. Se detuvo sorprendido al ver al visitante, pero el hombre se levantó con una sonrisa de reconocimiento. «Eduardo Hernández», dijo él extendiendo la mano. «¿Cuánto tiempo?». «¿Profesor Jiménez?», preguntó Eduardo claramente sorprendido. «¿Qué hace usted aquí?». «¿Entonces ustedes se conocen?», preguntó Lucía curiosa. «El profesor Jiménez fue mi mentor en la universidad», explicó Eduardo, «y después se convirtió en uno de los críticos gastronómicos más respetados del país». Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. Allí estaba uno de los nombres más influyentes del sector, probando sus gorditas y tomando su café. «Ex crítico», corrigió el profesor con una sonrisa. «Hoy en día solo aprecio la buena comida sin la presión de tener que escribir sobre ella. Y debo decir, jovencita, que estas son unas de las mejores gorditas que he probado en Ciudad de México». Lucía se sonrojó con el elogio. «Es la receta. Sa de mi abuelo», explicó. «Él tenía una pequeña tienda en Guanajuato». «Ah, eso explica muchas cosas», interrumpió el profesor, sus ojos brillando. «¿Sabe? El verdadero secreto de la buena gastronomía no está en las técnicas refinadas o en los ingredientes caros. Está en las historias que cada platillo lleva consigo». Eduardo observaba la interacción con interés. Conocía bien aquella mirada del profesor. Era la misma que él tenía cuando descubría un talento prometedor. «¿Y qué lo trae a este barrio, profesor?», preguntó Eduardo. «La curiosidad», respondió él tomando otro sorbo de café. «Oí rumores sobre un empresario exitoso que estaba cambiando los centros comerciales por una cafetería de barrio. Necesitaba verlo con mis propios ojos». Eduardo se sintió repentinamente incómodo. «¿Y cuál es su veredicto?». El profesor se levantó, ajustándose el saco con cuidado. «Mi querido Eduardo, finalmente encontraste algo real para construir. Algo con alma». Volviéndose hacia Lucía, continuó. «Y usted, jovencita, tiene un don raro, no solo para la cocina, sino para crear conexiones a través de la comida». Antes de salir, el profesor dejó su tarjeta sobre la mesa. «Cuando estén listos para abrir, avísenme. Puede que ya no sea crítico oficial, pero todavía conozco a mucha gente que necesita conocer este lugar». Tras su partida, Lucía y Eduardo permanecieron en silencio por algunos momentos,
procesando lo que había ocurrido. Eso fue, comenzó Lucía. Una señal, completó Eduardo. El profesor Jiménez nunca fue de hacer elogios fáciles. Si le gustó, entonces quizás estemos en el camino correcto, concluyó ella, una sonrisa esperanzadora iluminando su rostro. Eduardo tomó una de las muestras de tela que había traído, un algodón rústico en tonos de terracota. Creo que este combinaría perfectamente con las paredes, ¿no? Lucía asintió tocando la tela con cariño. Recuerda a las cortinas de la casa de mi abuela. Y así, inspirados por la visita inesperada del profesor, continuaron sus planes para transformar aquel espacio en algo especial. Cada decisión, cada detalle era pensado no solo en términos prácticos, sino en cómo contribuiría a contar la historia que querían compartir. La visita del profesor Jiménez tuvo un efecto catalizador en el proyecto. Eduardo y Lucía redoblaron sus esfuerzos para finalizar la reforma, pero con ello vinieron nuevas presiones y desafíos. El consejo de la empresa de Eduardo estaba cada vez más inquieto con su involucración en la cafetería, y las reuniones se volvían progresivamente más tensas. «Usted ha perdido 3 reuniones importantes este mes», alertó su secretaria, Verónica, que lo acompañaba desde hacía más de una década. «El consejo está comenzando a cuestionar sus prioridades». Eduardo suspiró, pasándose las manos por el rostro cansado. Estaba en su oficina en la empresa, rodeado de informes que necesitaban su atención, pero sus pensamientos continuaban, volviendo a los detalles de la cafetería. «Agenda una reunión extraordinaria con el consejo para mañana», decidió él. «Es hora de aclarar algunas cosas». Esa misma tarde, mientras supervisaba la instalación de los equipos de la cocina de la cafetería, Eduardo recibió una llamada de su hermana, Gabriela. «Eduardo, necesitamos hablar». Su voz sonaba preocupada. «Estoy oyendo cosas que me inquietan. Dicen que estás poniendo tu reputación en riesgo por causa de una chica». «No es nada de eso, Gaby», respondió él, controlando la irritación. «Estoy invirtiendo en un negocio en el que creo». «¿Una cafetería?» La incredulidad en 1700, su voz era palpable. «Construiste un imperio, Eduardo. ¿Vas a arriesgarlo todo por una cafetería de barrio? Tal vez sea exactamente lo que necesito», respondió él, observando a Lucía a través de la ventana de la oficina improvisada. Ella estaba enseñando a 2 empleadas recién contratadas a preparar las gorditas, su paciencia y dedicación evidentes en cada gesto. «Eduardo, por favor», insistió Gabriela. «Tío, piensa bien en lo que estás haciendo. Tienes una posición que cuidar. Una imagen, lo interrumpió él, su voz firme. «Es exactamente sobre eso de lo que quiero hablar con el consejo mañana. Sobre la diferencia entre imagen y realidad». Después de colgar, Eduardo permaneció pensativo, observando el movimiento de la calle a través de la ventana. El barrio estaba cambiando, nuevas tiendas abrían, el público joven aumentaba y había una energía diferente en el aire. Lucía entró en la oficina trayendo una taza de café. «Pareces preocupado», comentó colocando la taza sobre la mesa. «Solo pensando», respondió él, aceptando el café con una sonrisa agradecida. «Mañana tengo una reunión importante con el consejo». «¿Sobre la cafetería?», preguntó ella, sentándose en la silla frente a su escritorio. «Sobre todo», suspiró él, «sobre elecciones, prioridades, sobre ser fiel a lo que creemos». Lucía permaneció en silencio por un momento, observando el movimiento de los trabajadores a través de la ventana. «¿Sabes?», comenzó ella, «cuando decidí venir a Ciudad de México, mucha gente me dijo que era una locura, que debería aceptar un empleo en el ayuntamiento de mi pueblo, casarme con el hijo del dueño del mercado, tener una vida predecible». Eduardo la observó con interés. Era raro que Lucía hablara sobre su vida antes de Ciudad de México. «Pero mi abuelo», continuó ella, «fue el único que me apoyó. Él dijo que algunas decisiones necesitan ser tomadas con el corazón, aunque parezcan una locura para los demás. Tu abuelo era un hombre sabio»,
comentó Eduardo, sintiendo aquella ya familiar ola de admiración por ella. Lo era, concordó Lucía, una sonrisa suave en sus labios. ¿Y sabes qué más decía? Que cuando las personas intentan demasiado convencerte de que desistas de algo, generalmente es señal de que estás en el camino correcto. Eduardo rió, sintiendo que parte de la tensión abandonaba sus hombros. ¿Entonces debo agradecer a todos los que están intentando hacerme desistir? Exactamente, respondió ella, levantándose. Ahora, ¿quieres probar el nuevo pan de elote que estamos probando? Las chicas acaban de sacarlo del horno. ¿No debería estar preparándome para la reunión de mañana? ¿Y existe mejor preparación que el pan de elote?, preguntó ella con un guiño. Eduardo la siguió hasta la cocina, donde el aroma del pan recién horneado llenaba el aire. Observó cómo los empleados ya se movían con familiaridad por el espacio, cómo las cortinas nuevas bailaban con la brisa de la tarde, cómo todo parecía estar encontrando su lugar. La sala de reuniones en el último piso del edificio corporativo estaba llena cuando Eduardo entró. Los miembros del consejo, todos con sus trajes impecables, lo esperaban con expresiones tensas. En la cabecera de la mesa, Javier Torres, el presidente del consejo, tamborileaba los dedos nerviosamente sobre la superficie de madera pulida. Eduardo, comenzó Javier, su tono formal más frío que lo habitual, convocamos esta reunión porque estamos seriamente preocupados por los rumbos que has tomado en los últimos meses. Eduardo se acomodó en su silla, manteniendo la postura serena que lo caracterizaba. Imagino que se están refiriendo a Flor de Hierro. Entre otras cosas, intervino Manuel Godínez, otro consejero, tu dedicación a la empresa ha sido cuestionable, reuniones canceladas, decisiones postergadas. ¿Y los números?, interrumpió Eduardo, su voz calma pero firme. ¿Los resultados de la empresa han sufrido algún impacto negativo en los últimos meses? Un silencio incómodo tomó cuenta de la sala. De hecho, los números seguían siendo excelentes, como siempre. No, se trata solo de números, Eduardo, argumentó Javier. Es una cuestión de imagen. Tú eres la cara de esta empresa. ¿Cómo crees que nuestros accionistas se sienten al verte involucrado con una cafetería de barrio? Eduardo respiró hondo, recordando las palabras de Lucía en la tarde anterior. Señores, en 20 años construimos juntos una de las mayores empresas del sector. Transformamos el mercado de centros comerciales en el país, pero ¿saben qué percibí? Que en medio de tanto éxito, perdimos algo esencial. ¿Y qué sería?, preguntó Manuel, con evidente sarcasmo. Conexión real con las personas, respondió Eduardo, levantándose y caminando hasta la ventana panorámica. Nuestros centros comerciales son estructuras impresionantes, pero ¿cuántos de ellos tienen alma? ¿Cuántos realmente hacen diferencia en la vida de las personas más allá del consumo? Eso es poesía, Eduardo, rebatió Javier. Los negocios son negocios. Exactamente por eso invertí en Flor de Hierro, se volvió Eduardo para encararlos. Porque a veces necesitamos un negocio más pequeño para recordarnos por qué comenzamos, para reconectar con lo que realmente importa. ¿Y esa socia?, cuestionó otro consejero. ¿Una simple repartidora? ¿Tienes idea de lo que la gente comenta? Eduardo sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. Lucía tiene más talento e integridad que muchos ejecutivos que he conocido. Y sí, ella comenzó como repartidora, así como yo comencé vendiendo espacio en un pequeño centro comercial en el interior. El silencio que siguió fue diferente del anterior. Había un peso en las palabras de Eduardo que no podía ser ignorado. ¿Qué es exactamente lo que estás proponiendo?, preguntó Javier finalmente. Sigo comprometido con la empresa como siempre lo estuve, respondió Eduardo. Pero también continuaré con el proyecto de la cafetería. Si eso es incompatible con mi posición en el consejo, estoy preparado para lidiar con las consecuencias. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por causa de ese proyecto?, preguntó Manuel, incrédulo. No estoy arriesgando nada, respondió Eduardo con una sonrisa serena. Estoy finalmente invirtiendo en algo que me hace recordar
¿por qué elegí ser empresario en primer lugar? Antes de que alguien pudiera responder, la secretaria de Eduardo entró apresuradamente en la sala. Disculpe la interrupción, pero es urgente, dijo ella entregándole un sobre. Eduardo abrió el sobre y leyó rápidamente su contenido. Su rostro se iluminó con una sonrisa que hacía mucho los consejeros no veían. Señores, dijo él colocando el papel sobre la mesa, acabamos de recibir un reportaje previo de la revista Gastronomía y Negocios. El profesor Jiménez escribió un artículo sobre nuevos emprendimientos prometedores en Ciudad de México. ¿Y adivinen cuál es el destacado? Los consejeros se miraron entre sí, algunos tomando sus copias del artículo para leer. Flor de Hierro, cuando tradición e innovación se encuentran, leyó Javier en voz alta, un proyecto que promete revolucionar el concepto de cafeterías en Ciudad de México, liderado por una joven chef talentosa y uno de los más respetados empresarios del país. Eduardo observó las expresiones de los consejeros cambiar gradualmente mientras leían el artículo. El profesor Jiménez era una de las voces más respetadas del sector y su respaldo no podía ser ignorado. Tal vez, dijo Javier finalmente, hayamos sido precipitados en nuestro juicio. Tal vez, concordó Eduardo, guardando su copia del artículo, sea hora de que todos nosotros aprendamos a ver más allá de las apariencias. Mientras Eduardo enfrentaba al consejo, Lucía estaba inmersa en los preparativos finales de la cafetería. La cocina industrial finalmente estaba completa, con todos los equipos instalados y probados. El aroma de café fresco y gorditas recién hechas llenaba el ambiente mientras ella entrenaba al nuevo equipo. El secreto, explicaba ella a las empleadas, no está solo en la receta, está en el cariño, en la atención a los detalles. Sus manos hábiles moldeaban las gorditas con la precisión que solo años de práctica pueden traer. Cada una necesita ser del mismo tamaño, no solo por cuestión de presentación, sino para cocinarse por igual. Fue cuando doña Socorro entró apresuradamente en la cocina. El ama de llaves de Eduardo, que inicialmente demostraba tanta resistencia, se había convertido en una de las mayores partidarias del proyecto. «Lucía, tienes que ver esto», exclamó ella blandiendo una revista. «El profesor Jiménez me escribió sobre ustedes». Lucía tomó la revista con manos temblorosas, apenas creyendo lo que leía. El artículo no era solo elogioso, era una declaración de fe en el proyecto que ella y Eduardo estaban construyendo. «En Flor de Hierro», leyó ella en voz alta, «encontramos algo raro en el escenario gastronómico actual: autenticidad. Cada platillo cuenta una historia. Cada detalle del ambiente revela un cuidado que va más allá de lo comercial. Es un lugar que nos hace recordar por qué amamos la comida en primer lugar». Las empleadas se reunieron a su alrededor, compartiendo su emoción. El profesor Jiménez era un nombre respetado y su respaldo significaba mucho más que simple publicidad. «Esto merece una celebración», declaró doña Socorro. «Voy a preparar esa merienda especial que solo hago en ocasiones importantes». Mientras el ama de llaves se movía por la cocina con familiaridad, Lucía se permitió un momento de reflexión. Observó el espacio a su alrededor, las paredes recién pintadas en tonos suaves, las cortinas de algodón meciéndose con la brisa, su bicicleta restaurada ocupando un lugar destacado cerca de la entrada. Cada detalle había sido pensado para crear no solo una cafetería, sino un pedazo de Guanajuato en Ciudad de México. Las mesas de madera maciza, hechas por un carpintero del interior, las servilletas de tela con bordado delicado, trabajo de una cooperativa de artesanas, las tazas de cerámica, cada una ligeramente diferente de la otra, producidas especialmente para Flor de Hierro. El sonido del celular la trajo de vuelta al presente. Era un mensaje de Eduardo. «Reunión terminada. Voy para allá. Tengo novedades». Lucía sonrió, imaginando cómo habría sido la confrontación con el consejo. Conocía a Eduardo lo suficiente ahora para saber que él no desistiría fácilmente de lo que creía. «Las gorditas están en su punto», anunció una de las empleadas abriendo el comal. El aroma familiar llenó la cocina, trayendo con él memorias de mañanas en la tienda del abuelo,
del sonido de su voz enseñando los secretos de la receta, del calor del horno de leña. Perfectas, aprobó Lucía probando una, exactamente como las hacía mi abuelo. Doña Socorro, que también probaba las gorditas, asintió con aprobación. ¿Sabes, Lucía?, comenzó ella con una sonrisa sabia, cuando llegaste por primera vez a la mansión, confieso que me preocupé. Pensé que era solo una aventura más de Eduardo. Lucía se sonrojó levemente, pero dejó que el ama de llaves continuara. Pero ahora veo que estaba equivocada, continuó doña Socorro. Trajiste algo que faltaba no solo para él, sino para todos nosotros. Un poco de simplicidad, un poco de verdad. La campanilla de la puerta principal sonó, anunciando la llegada de alguien. Por el vidrio de la cocina, Lucía vio a Eduardo entrando, todavía con su traje impecable, pero con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Creo que tenemos mucho. ¿De qué hablar?, dijo ella limpiándose las manos en el delantal. Y celebrar, completó él, mostrando su propia copia de la revista. Pero primero, ¿hay gorditas frescas? La repercusión del artículo del profesor Jiménez fue inmediata. El teléfono de Flor de Hierro, aún en obras, no paraba de sonar con personas queriendo saber la fecha de la inauguración. Las redes sociales de la cafetería, recién creadas, ganaban seguidores cada hora. El pequeño proyecto que había nacido de un encuentro improbable se estaba transformando rápidamente en uno de los lugares más esperados de Ciudad de México. Sin embargo, marzo llegó trayendo consigo las tradicionales lluvias capitalinas y con ellas un desafío inesperado. Una fuerte tormenta azotó la ciudad durante la madrugada, causando inundaciones en diversos barrios. Lucía, que dormía en el pequeño departamento que había alquilado cerca de la cafetería, fue despertada por el ruido del agua. Vistiendo un abrigo a toda prisa sobre el pijama, pedaleó hasta la cafetería, enfrentando las calles parcialmente inundadas. Al llegar, su corazón casi se detuvo. Había agua entrando por el espacio de la puerta trasera, amenazando todo el trabajo de los últimos meses. Con las manos temblorosas, llamó a Eduardo. ¿Hola? La voz de él sonaba adormilada. Eduardo, es una emergencia, la cafetería te está entrando agua. En menos de media hora, Eduardo llegó al lugar, encontrando a Lucía y algunos empleados que vivían en los alrededores, intentando contener el avance del agua con toallas y trapeadores. «Los equipos de la cocina», exclamó Lucía desesperada. «Si el agua llega a ellos...» «Calma», dijo Eduardo, ya quitándose el saco y arremangándose la camisa. «Vamos a resolver esto». Las horas siguientes fueron de trabajo intenso. Vecinos, viendo el movimiento, se unieron para ayudar. Doña Socorro apareció con café caliente y pan para todos. En medio del caos, se formó una corriente de solidaridad que conmovió profundamente a Lucía. «Mira esto», comentó ella con Eduardo mientras observaban al grupo trabajando. «Ni siquiera hemos abierto oficialmente y ya tenemos una comunidad». Eduardo sonrió, aún exhausto. «Es porque no es solo una cafetería, Lucía. Es un sueño que la gente quiere ver realizarse». Cuando finalmente lograron contener el agua y comenzar a limpiar el desorden, el sol ya se ponía. El daño había sido menor de lo que temían. Algunos muebles dañados, parte del inventario de ingredientes perdido, pero nada que no pudiera ser recuperado. «Vamos a tener que posponer la inauguración», suspiró Lucía, sentándose en una de las sillas que habían conseguido salvar. «Tal vez no», respondió Eduardo, un brillo familiar en sus ojos. «Tal vez esto sea exactamente lo que necesitábamos». «¿Cómo así? Piénsalo bien. Todos estos vecinos que vinieron a ayudar ya se sienten parte de Flor de Hierro. ¿Y si en lugar de una inauguración tradicional hiciéramos algo diferente?» Lucía inclinó la cabeza, curiosa. «¿Qué tipo de diferente?» «Un evento benéfico», explicó Eduardo, creciendo su entusiasmo. «Podemos organizar un desayuno especial, con parte de las ganancias destinadas a ayudar a otras personas afectadas por la inundación en el barrio». Los ojos de Lucía brillaron con la idea. «Como una forma de retribuir la ayuda que recibimos hoy». «Exactamente. Y podemos invitar a todos los que ayudaron
para que sean nuestros primeros clientes oficiales. Lucía miró alrededor, hacia las paredes que aún mostraban las marcas del agua, hacia los muebles apilados, hacia su bicicleta que milagrosamente había sido salvada. En medio del aparente caos, veía posibilidades. ¿Sabes lo que diría mi abuelo?, preguntó ella, una sonrisa formándose en sus labios. ¿Qué? Que a veces la lluvia viene no para destruir, sino para limpiar el camino para algo nuevo. Eduardo se acercó, tocando suavemente su hombro. Tu abuelo sigue enseñándonos, incluso sin estar aquí. El momento fue interrumpido por doña Socorro, que entró cargando más café caliente. Todavía queda mucha limpieza por delante, anunció ella con su objetividad característica, y ustedes dos necesitan descansar un poco. Solo un poco más, doña Socorro, respondió Lucía levantándose. Quiero organizar algunas cosas en la cocina antes de irme. Mientras caminaba hacia la cocina, Lucía se detuvo brevemente frente a la pared donde su bicicleta estaba expuesta. La vieja compañera, testigo de tantos cambios en su vida, parecía aún más significativa ahora. «Seguimos pedaleando, ¿verdad?», murmuró ella para sí misma, acariciando el manubrio gastado. Incluso cuando el camino se pone difícil. La idea del evento benéfico rápidamente tomó forma. Lucía y Eduardo decidieron realizar la inauguración de Flor de Hierro en un domingo, 2 semanas después de la inundación. El tiempo sería ajustado para las reparaciones necesarias, pero la energía y dedicación de todos eran contagiosas. «Necesitamos un menú especial», dijo Lucía durante una reunión con el equipo. «Algo que represente no solo nuestras raíces, sino también nuestra gratitud a la comunidad». Fue entonces cuando ella tuvo una idea. Corriendo hasta su bolso, sacó el viejo cuaderno de recetas del abuelo. «Hay una receta aquí», explicó hojeando las páginas con cuidado, «que mi abuelo solo hacía en ocasiones muy especiales». Era una receta de pan de elote con 3 capas, cada una representando una fase de la vida: el pasado, el presente y el futuro. Él decía que era un pan para celebrar recomienzos, explicó Lucía, emoción en su voz. Eduardo observaba fascinado mientras ella describía cada detalle de la receta. La primera capa, más densa y tradicional, traía el sabor de la memoria. La segunda, ligera y aromática, representaba el momento presente. La tercera, con un toque de especias diferentes, simbolizaba las sorpresas que el futuro reservaba. «Es perfecto», dijo él. «Podemos hacer de este pan el símbolo de la inauguración». La noticia del evento benéfico se esparció rápidamente por el barrio. Comerciantes locales comenzaron a ofrecer apoyo. La florería de la esquina prometió arreglos especiales. El mercadito ofreció ingredientes con descuento. Incluso el estacionamiento vecino se dispuso a ofrecer lugares gratuitos ese día. 1. Tarde, mientras supervisaba la pintura de las paredes que habían sido dañadas por el agua, Lucía recibió una visita inesperada. Era una señora mayor, apoyada en un bastón, que observaba todo con ojos atentos. «Mi esposo tenía una panadería, aquí cerca hace muchos años», contó ella. «Cada mañana el olor a pan fresco despertaba al vecindario. Después de que él partió cerré el lugar, pero guardé algunas cosas». La señora abrió una bolsa que llevaba, revelando antiguos moldes de pan, algunos todavía con el brillo característico del uso constante. «Pensé que tal vez ustedes podrían darles una nueva vida». Lucía tomó los moldes con reverencia, reconociendo en ellos años de historia y amor por el oficio. «¿Nos daría el honor de ser nuestra invitada especial en la inauguración?», preguntó. La anciana sonrió, sus ojos brillando. «No me lo perdería por nada. El barrio necesita volver a despertar con olor a pan fresco». Los días que precedieron a la inauguración fueron de trabajo intenso. El equipo se desdoblaba entre las últimas reparaciones y la preparación de los alimentos. Eduardo, sorprendiendo a todos, pasaba cada vez más tiempo en la cocina, aprendiendo los secretos de las recetas con Lucía. «Nunca imaginé ver al señor Hernández ensuciándose las manos de harina», comentó doña Socorro, observándolo intentar moldear una gordita.
Ni yo, rió él mirando sus manos cubiertas de masa. Pero ¿sabes una cosa? Nunca me he sentido tan vivo. En la víspera de la inauguración, después de que todos ya se habían ido, Lucía permaneció en la cafetería, haciendo los últimos ajustes. La cocina estaba impecable, las mesas perfectamente arregladas, su bicicleta brillando en su lugar, de honor en la pared. Eduardo la encontró sentada en el mostrador, hojeando el cuaderno de recetas del abuelo. «Está todo perfecto», dijo él suavemente. «Quisiera que él pudiera ver esto», respondió ella, una lágrima terca corriendo por su rostro. Eduardo se sentó a su lado, observando el movimiento de la calle a través de las ventanas. «Él lo ve», dijo simplemente. «A través de cada receta que preparas, cada sonrisa que compartes, cada persona que tocas con tu trabajo». Lucía recostó la cabeza en el hombro de él, un gesto natural que sorprendió a ambos por su simplicidad y confort. Permanecieron así, por un momento en silencio, solo sintiendo el peso y la belleza de aquel momento de víspera. El día de la inauguración amaneció con un sol tímido que poco a poco fue venciendo la neblina típica de las mañanas capitalinas. Lucía llegó a la cafetería cuando aún estaba oscuro, pedaleando su bicicleta por las calles silenciosas. Encontró al equipo ya en plena actividad, los hornos encendidos, el aroma de pan fresco comenzando a esparcirse por el aire. «¿Dormiste bien?», preguntó doña Socorro, que supervisaba la organización de los dulces. «En realidad apenas dormí», confesó Lucía, recogiendo su cabello y poniéndose su delantal. «Me pasé toda la noche pensando en el pan especial. El pan de 3 capas, receta del abuelo, sería el punto culminante de la inauguración. Lucía había pasado días practicando, ajustando cada detalle, hasta alcanzar la perfección que la memoria exigía. Ahora, ante el desafío de prepararlo para tantas personas, sentía el peso de la responsabilidad. Eduardo llegó poco después, cargando cajas de flores frescas enviadas por la florería del barrio. «Los arreglos van a quedar preciosos», comentó, él observando a Lucía inmersa en la preparación del pan. «¿Necesitas ayuda?». «Puedes ir separando los ingredientes para la primera capa», respondió ella, concentrada en alinear los moldes. Y Eduardo, «Gracias por todo». Él sonrió, entendiendo todo lo que aquel agradecimiento contenía. No era solo por el día de hoy, sino por toda la trayectoria que los había traído hasta allí. A medida que la mañana avanzaba, el movimiento alrededor de la cafetería crecía. Vecinos pasaban para dar los últimos votos de buena suerte. Periodistas locales preparaban sus cámaras y una fila comenzaba a formarse en la acera. «El profesor Jiménez acaba de llegar», anunció una de las meseras, causando un pequeño alboroto en la cocina. El crítico gastronómico entró por la puerta trasera, trayendo consigo un paquete envuelto en papel craft. «Un regalo para la casa», dijo él, entregando el paquete a Lucía. Dentro había una antigua tetera de cobre, tan pulida que brillaba como oro. «Era de mi abuela», explicó él. «Pensé que aquí encontraría un nuevo hogar». Lucía abrazó la tetera contra su pecho, emocionada con el significado del gesto. Una pieza más de historia, una memoria más a ser honrada. A las 10 en punto, Eduardo abrió oficialmente las puertas de Flor de Hierro. La primera en entrar fue la señora de la antigua panadería, apoyada en su bastón, los ojos brillando al reconocer sus viejos moldes de pan siendo usados nuevamente. La cafetería rápidamente se llenó. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las tazas, las exclamaciones de placer al probar los bocadillos, todo se mezclaba en una sinfonía que hacía que el corazón de Lucía rebosara de alegría. El pan especial fue servido al mediodía. Lucía hizo cuestión de explicar personalmente el significado de cada capa a los presentes. Cuando cortó la primera rebanada, sus manos temblaban levemente, pero su sonrisa era firme. «La primera capa», explicó ella, «está hecha con maíz molido en piedra, como usaba mi abuelo. Representa nuestras raíces, nuestras memorias». Los invitados probaban en silencio respetuoso, muchos cerrando los ojos al sentir el sabor familiar.
La segunda capa lleva un toque de naranja y especias suaves. Es nuestro presente, el momento que estamos viviendo ahora. Eduardo observaba todo desde un rincón, emocionado al ver cómo cada persona parecía entender exactamente lo que aquel pan representaba. Y la tercera capa, continuó Lucía, su voz embargada, tiene un secreto especial que mi abuelo nunca reveló completamente. Él decía que era para recordarnos que el futuro siempre guarda sorpresas dulces para quien sabe esperar. El profesor Jiménez, después de probar su pedazo, se acercó a Lucía. «¿Sabe?», dijo él, «en todos mis años como crítico, nunca probé algo que contara una historia tan bonita a través del sabor». Las horas pasaron volando. El sol de la tarde ya comenzaba a bajar cuando los últimos clientes se despidieron. El equipo estaba exhausto pero feliz. Habían conseguido no solo inaugurar la cafetería, sino crear algo verdaderamente especial. Después de que el último cliente partió y el equipo terminó la limpieza, Lucía y Eduardo se sentaron en una de las mesas de la cafetería, compartiendo una última taza del día. El silencio entre ellos era confortable, lleno de todas las emociones vividas en las últimas horas. «Lo logramos», dijo Lucía finalmente, una sonrisa cansada pero feliz en su rostro. «Tú lo lograste», corrigió Eduardo. «Yo solo ayudé a hacerlo posible». Lucía negó con la cabeza, discrepando gentilmente. «No, Eduardo, nosotros lo logramos. Cada persona que entró por esa puerta hoy forma parte de esta historia. Cada uno trajo un poco de sí, un poco de sus propias memorias y sueños». Eduardo observó el espacio a su alrededor. Las mesas ahora vacías, pero que horas antes rebosaban de vida. Las cortinas danzando suavemente con la brisa del atardecer, la bicicleta en la pared reflejando los últimos rayos de sol. «¿Sabes?», comenzó él, «pasé años construyendo lugares enormes, impresionantes, pero nunca sentí lo que sentí hoy. Aquí es real». Lucía entendió perfectamente lo que él quería decir. Era la misma sensación que tenía en la antigua tienda del abuelo, aquel sentimiento de pertenencia, de estar creando algo que iba más allá de lo comercial. «¿Qué crees que diría tu abuelo si pudiera ver esto?», preguntó Eduardo suavemente. Lucía sonrió, sus ojos humedecidos. «Él diría que algunas recetas no están en los libros, están en el corazón». Eduardo extendió la mano sobre la mesa, tocando suavemente la de ella. El gesto era simple, pero cargado de significado. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían. Estaba allí, en el aire entre ellos, dulce como el aroma del pan especial que aún flotaba en la cocina. «Lucía», comenzó Eduardo, su voz más suave que lo normal, «necesito decirte algo». Ella lo miró curiosa. «¿Recuerdas aquel primer día cuando llegaste a la mansión con tu bicicleta?». Lucía asintió, sonriendo con el recuerdo. «En aquel momento, viéndote por la ventana, sentí algo que hacía años no sentía. Una especie de despertar, como si alguien me hubiera sacudido y dicho: «Despierta, la vida es más que informes y reuniones». Lucía apretó levemente su mano, animándolo a continuar. Y cada día desde entonces, cada entrega, cada conversación, cada momento planeando este lugar, fue como redescubrir quién soy realmente, quién siempre quise ser. «¿Y quién eres, Eduardo?», preguntó ella suavemente. «Alguien que finalmente encontró su camino de vuelta a casa», respondió él, mirándola a los ojos. «Y ese camino me trajo hasta ti». El silencio que siguió era eléctrico, lleno de posibilidades. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético, pero dentro de Flor de Hierro el tiempo parecía haberse detenido. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo Lucía después de un momento. «Vine a Ciudad de México persiguiendo un sueño de negocio, pero encontré mucho más que eso. Encontré una familia, Doña Socorro, el equipo, los vecinos y tú». Eduardo sonrió, aquella sonrisa que ella había aprendido a amar, sincera, sin las máscaras que el mundo corporativo exigía. «¿Y ahora?», preguntó él. Lucía miró su bicicleta en la pared, testigo silenciosa de toda su travesía. «Ahora, seguimos pedaleando, juntos». El último rayo de sol del día entró por la ventana.
bañando el ambiente en tonos dorados. Era como si el propio universo estuviera bendiciendo aquel momento, aquel lugar, aquella historia que apenas había comenzado. Las semanas siguientes a la inauguración de Flor de Hierro fueron intensas. La cafetería rápidamente se convirtió en un punto de encuentro querido en el barrio, con filas formándose en las mañanas de fin de semana y reservas haciéndose con días de anticipación. Pero no era solo el éxito comercial lo que hacía al lugar especial, era la atmósfera única que Lucía y Eduardo habían conseguido crear. En una mañana particularmente movida, mientras Lucía organizaba la cocina, doña Socorro entró apresurada, cargando una caja antigua. «Encontré esto en el fondo del armario de la mansión», dijo ella, colocando la caja sobre la encimera. «Son recetas antiguas de mi familia. Pensé que tal vez podrías echarles un vistazo». Lucía abrió la caja con cuidado, encontrando decenas de fichas amarillentas por el tiempo, escritas a mano con una caligrafía delicada. «Doña Socorro, esto es un tesoro». El ama de llaves sonrió, orgullosa. «Hay recetas que mi abuela trajo de Guanajuato. Algunas ni me acordaba que existían». Mientras hojeaba las fichas, Lucía encontró una receta que llamó su atención. Pan de elote con queso de la abuela Dolores. «Esta», dijo doña Socorro, señalando la ficha, era la especialidad de mi abuela. Ella solo la hacía en ocasiones muy especiales. Lucía leyó los ingredientes con atención, notando las similitudes con la receta de su propio abuelo. Es increíble cómo las recetas de familia se parecen, incluso viniendo de lugares diferentes. Es porque todas llevan el mismo ingrediente principal, respondió doña Socorro con una sonrisa sabia. Amor. En ese momento Eduardo entró en la cocina. Desde la inauguración, pasaba cada vez más tiempo en la cafetería, dividiéndose entre sus responsabilidades corporativas y su creciente pasión por el nuevo negocio. «¿Qué están tramando ustedes dos?», preguntó él, notando la concentración de ambas sobre la caja de recetas. «Estamos expandiendo nuestro repertorio», respondió Lucía mostrándole las fichas. Doña Socorro trajo un verdadero tesoro. Eduardo tomó una de las fichas, leyendo con interés. «Esto me dio una idea», dijo él, aquel brillo familiar en sus ojos. «¿Y si creáramos un proyecto especial?». Lucía y doña Socorro lo miraron con curiosidad. «Podríamos invitar a las personas del barrio a compartir sus recetas de familia. Crear una especie de memorial gastronómico de la comunidad». «¿Como un libro de recetas colectivo?», preguntó Lucía, ya entusiasmada con la idea. «Más que eso», continuó Eduardo, «cada receta vendría con su historia, con fotos antiguas, con las memorias que la acompañan. Podríamos hacer eventos mensuales donde las personas presentan sus platillos, cuentan sus historias. Y las mejores recetas podrían entrar en el menú de la cafetería», completó Lucía, entendiendo perfectamente la visión de Eduardo. Doña Socorro se secó una lágrima discreta. «Ustedes dos son como ingredientes que necesitaban encontrarse para crear algo especial». Eduardo y Lucía intercambiaron una mirada significativa. Desde aquella conversación después de la inauguración, algo había cambiado entre ellos. Ya no eran solo socios, eran compañeros en una travesía que iba mucho más allá de los negocios. «Voy a dejarlos planeando», dijo doña Socorro con una sonrisa sugestiva, dirigiéndose a la puerta. «Estoy segura de que tienen mucho de qué hablar». Después de que ella salió, Eduardo se acercó a Lucía, que aún hojeaba las recetas antiguas. «¿Qué opinas?», preguntó él suavemente. «De transformar Flor de Hierro en un lugar donde las historias de las personas puedan seguir vivas». Lucía levantó los ojos hacia él, sintiendo aquel ya familiar calor en el pecho. «Creo que es exactamente lo que este lugar estaba destinado a ser desde el principio». Eduardo tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. El gesto era simple, pero cargado de promesas. «¿Sabes?», dijo él, «a veces pienso que aquella primera entrega no fue coincidencia. Era el destino presentando una nueva receta para nuestras vidas». Lucía sonrió, presionando levemente su mano.
Una receta que aún estamos descubriendo, ¿no es? Así. ¿Y qué tal si la descubrimos juntos?, preguntó él, su corazón latiendo más fuerte. Antes de que Lucía pudiera responder, oyeron el sonido familiar de clientes llegando. La cafetería comenzaba a llenarse para el almuerzo. «El deber nos llama», dijo ella, reacia a soltar su mano. «Más tarde continuamos esta conversación», prometió Eduardo, una sonrisa llena de expectativas en su rostro. El proyecto del libro, de recetas de la comunidad, rápidamente cobró vida. Lucía y Eduardo organizaron un evento especial en la cafetería para presentar la idea a los clientes. La respuesta fue inmediata y emocionante. Decenas de personas querían compartir sus historias y recetas familiares. La primera en presentarse fue doña Esperanza, la señora de la antigua panadería. Trajo no solo sus recetas, sino también fotografías amarillentas de su esposo trabajando con los mismos moldes que ahora decoraban Flor de Hierro. Cada hornada era una declaración de amor, contó ella, emocionada. No solo al oficio, sino a las personas que él alimentaba todos los días. El profesor Jiménez, que se había convertido en un cliente frecuente, quedó tan impresionado con el proyecto que se ofreció para escribir el prefacio del libro. «Ustedes están haciendo algo único», dijo él. «No están solo preservando recetas, están manteniendo viva el alma de una comunidad». En una tarde tranquila, mientras organizaban las recetas recolectadas, Lucía encontró a Eduardo contemplando su bicicleta en la pared. «¿En qué estás pensando?», preguntó ella, acercándose. «En cómo las cosas más simples pueden cambiar completamente nuestra vida», respondió él, volviéndose para mirarla. «¿Sabes? Siempre pensé que el éxito era construir el mayor imperio, tener la mayor ganancia, pero aquí, en esta pequeña cafetería, aprendí que el éxito es crear algo que toca el corazón de las personas». Lucía sonrió, entendiendo perfectamente lo que él quería decir. «Mi abuelo siempre decía que la vida es como una receta. No basta tener los ingredientes correctos, es necesario saber el momento en que cada uno debe entrar». «¿Y tú crees que llegó el momento?», preguntó Eduardo, su voz suave pero intensa. «¿El momento de qué?», provocó ella, aunque su corazón ya sabía la respuesta. «El momento de admitir que esto», él gesticuló entre ellos, «es más que una sociedad de negocios. Siempre lo fue». Lucía sintió que el rostro se le calentaba, pero sostuvo su mirada. Tal vez esa sea la receta que estábamos destinados a crear juntos». Eduardo se acercó más, tomando sus manos entre las suyas. «Lucía, no solo me ayudaste a construir una cafetería, me ayudaste a reconstruir mi propia vida. Me hiciste recordar quién soy realmente». «¿Y quién eres, Eduardo Hernández?», preguntó ella suavemente. «Soy alguien que aprendió que los mejores sabores de la vida no vienen de los platos más caros, sino de los momentos más verdaderos. Y contigo, cada momento ha sido increíblemente verdadero». Lucía sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero no intentó contenerlas. «¿Sabes qué es gracioso? Vine a Ciudad de México persiguiendo un sueño de negocios, pero encontré algo mucho mayor. Encontré un lugar donde puedo ser exactamente quien soy». «¿Ay, quién eres, Lucía?», preguntó él, acercándose aún más. «Soy alguien que finalmente entendió que a veces necesitamos pedalear mucho para encontrar nuestro verdadero destino», respondió ella, sonriendo a través de las lágrimas. El beso que siguió fue suave, natural como el amanecer. Afuera la ciudad continuaba su ritmo frenético, pero dentro de Flor de Hierro, el tiempo parecía haberse detenido para celebrar aquel momento. Cuando se separaron, Eduardo mantuvo a Lucía en sus brazos, como si temiera que ella pudiera desaparecer. «¿Y ahora?», preguntó ella, recostando la cabeza en su pecho. «Ahora seguimos escribiendo nuestra historia», respondió él. «Una página a la vez, un sabor a la vez». La campanilla de la puerta sonó, anunciando la llegada de nuevos clientes. Lucía y Eduardo se separaron lentamente, intercambiando una última mirada cómplice antes de volver al trabajo. Al fin y al cabo, tenían una cafetería que administrar, historias que recolectar y una nueva receta de vida para desarrollar, juntos. 6 meses después de la inauguración, Flor de Hierro se había transformado en mucho más que una cafetería.
Era un punto de encuentro de historias, un lugar donde memorias antiguas cobraban nueva vida y nuevas memorias eran creadas todos los días. El proyecto del libro de recetas de la comunidad estaba casi concluido, con más de 50 historias recolectadas. En una mañana de sábado particularmente especial, Lucía llegó más temprano que lo habitual a la cafetería. Había quedado con Eduardo de preparar juntos una sorpresa para el lanzamiento del libro. Al entrar encontró sobre el mostrador un sobre con su nombre, escrito con la elegante letra de él. «Ábrelo cuando estés sola», decía la nota que lo acompañaba. Con el corazón acelerado, Lucía abrió el sobre. Dentro había un boleto de autobús para su pueblo natal en Guanajuato, fechado para el fin de semana siguiente, y una carta. Lucía. Pasé los últimos días pensando en cómo hacer este momento especial, pero me di cuenta de que la mejor manera sería siguiendo lo que aprendimos juntos, manteniendo las cosas simples y verdaderas. Flor de Hierro nació de una mezcla improbable. Un empresario que había olvidado sus raíces y una joven que llevaba las suyas en cada receta. Pero tal vez no haya sido tan improbable después de todo. Tal vez era exactamente lo que ambos necesitábamos para encontrarnos. Conversando con doña Socorro ayer, ella me dijo algo que tuvo mucho sentido. Algunas recetas necesitan tiempo para alcanzar el punto exacto, y creo que hemos llegado a ese punto. Por eso compré este boleto. Quiero conocer el lugar donde tu historia comenzó. Quiero visitar la antigua tienda de tu abuelo, caminar por las calles que recorriste, conocer a las personas que forman parte de tu historia. Y más que eso, quiero pedirte que te cases conmigo en el mismo lugar donde aprendiste tus primeras recetas, porque entendí que nuestra historia, así como Flor de Hierro, necesita tener raíces profundas para crecer fuerte. Si aceptas, estaré esperando en la terminal de autobuses el sábado por la mañana, con una maleta llena de sueños y un corazón lleno de amor. Con todo mi cariño, Eduardo. Lucía se sentó, las piernas temblando, las lágrimas empañando su visión. A través de la ventana de la cafetería, vio el sol naciente, iluminando su bicicleta en la pared. La misma que la había traído hasta aquí, que había cargado no solo entregas, sino también sus sueños. En ese momento, oyó la puerta abrirse. Era doña Socorro, que al ver su estado, inmediatamente entendió lo que había sucedido. «Él te lo contó, ¿verdad?», preguntó el ama de llaves con una sonrisa cómplice. Lucía asintió aún sin palabras. «¿Sabes?», continuó doña Socorro, sentándose a su lado. «En todos estos años trabajando para Eduardo, nunca lo vi tan vivo, tan verdadero. Tú no solo trajiste el sabor de Guanajuato a Ciudad de México, le devolviste el alma a él». «Doña Socorro». Lucía finalmente encontró su voz. «¿Cómo voy a administrar la cafetería si te casas con él?», completó el ama de llaves con una sonrisa. «Mi querida, ustedes ya son un equipo perfecto. El matrimonio solo va a oficializar lo que todos ya saben». Lucía miró nuevamente su bicicleta, recordando todas las veces que había pedaleado por la ciudad, cargando no solo comida, sino también esperanzas y sueños. «Mi abuelo siempre decía», murmuró ella, «que el verdadero amor es como un buen café. Necesita ser preparado con cuidado, servido con cariño y apreciado sin prisa». «Y él tenía razón», respondió doña Socorro. «Ahora, ¿qué tal si comenzamos a preparar ese pan especial? Tenemos un libro de recetas para lanzar, ¿no es así?». Lucía sonrió, guardando la carta junto al corazón. Sí, tenían un libro. Para lanzar, una cafetería para administrar y toda una vida por delante para crear nuevas recetas juntos. El lanzamiento del libro Recetas del Corazón, las historias de Flor de Hierro, fue un éxito absoluto. La cafetería estaba llena, con personas sosteniendo sus ejemplares recién adquiridos, compartiendo historias y saboreando los platillos que habían inspirado cada página. El profesor Jiménez, que había escrito un prefacio emocionante, hizo cuestión de estar presente. «Este libro», dijo él en su discurso, «no es solo una colección de recetas, es un testimonio de cómo la comida puede unir personas, crear lazos,
mantener vivas las memorias más preciosas. Lucía, usando un vestido floreado que recordaba al del día en que conoció a Eduardo, circulaba entre los invitados con un brillo especial en la mirada. Su sí a la propuesta de Eduardo estaba guardado en su corazón, esperando el momento correcto de ser revelado. Eduardo, por su parte, apenas conseguía apartar los ojos de ella. Cada sonrisa, cada gesto gracioso al servir a los invitados, cada palabra cariñosa intercambiada con los clientes, todo lo hacía tener aún más certeza de su decisión. Doña Esperanza, la señora de la antigua panadería, trajo una sorpresa especial. Había recreado una receta antigua de pan dulce que su esposo solía hacer. «Es la primera vez que lo hago desde que él partió», contó ella emocionada. «Pero aquí, en este lugar, sentí que era hora de traer esa memoria de vuelta a la vida». Al final de la tarde, cuando el movimiento comenzó a disminuir, Lucía reunió a todos los empleados y clientes más cercanos. Era hora de compartir la noticia. «Flor de Hierro», comenzó ella, su voz temblando levemente, «nació de un sueño y de una bicicleta vieja, pero creció gracias al amor. El amor por la comida, por las historias, por las personas». Hizo una pausa, buscando la mirada de Eduardo entre la multitud. «Y fue aquí, entre estas paredes, donde encontré el mayor amor de todos. Por eso, tengo un anuncio especial que hacer». Eduardo se acercó tomando su mano entre las suyas. «El próximo fin de semana», continuó Lucía, «voy a volver a mi pueblo natal. Y no voy sola. Voy a llevar conmigo al hombre que no solo creyó en mi sueño, sino que lo hizo parte del suyo. Y allá, en el mismo lugar donde aprendí mis primeras recetas, vamos a comenzar a escribir un nuevo capítulo de nuestras vidas». La explosión de alegría fue instantánea. Doña Socorro lloraba abiertamente, el profesor Jiménez levantaba su copa en un brindis y los clientes aplaudían entusiastamente. «Pero Flor de Hierro seguirá siendo nuestro hogar», garantizó Eduardo abrazando a Lucía, «porque fue aquí que nuestra historia comenzó y es aquí que continuará creciendo». Aquella noche, después de que todos se fueron, Lucía y Eduardo se quedaron un poco más en la cafetería. Sentados a la misma mesa donde habían compartido tantos momentos, observaban la bicicleta en la pared, la testigo silenciosa de su travesía. «¿Sabes?», dijo Lucía, recostándose en el pecho de Eduardo. «Mi abuelo siempre decía que la mejor receta es aquella que hacemos con el corazón». «Y él tenía razón», respondió Eduardo besando suavemente su frente, «porque fue siguiendo esa receta que llegamos hasta aquí». Afuera, Ciudad de México continuaba su ritmo frenético, pero dentro de Flor de Hierro, el tiempo tenía un sabor diferente, el sabor del amor, de las memorias, de los sueños realizados y de las promesas de un futuro aún más dulce. ¿Y la bicicleta? Bueno, ella continuaría allí, en la pared, contando silenciosamente a todos los que entraran la historia de una joven